Mi papá se llamaba Robert Hale, pero luego se cambió el nombre a Padre Peregrino. Nos dijo que siempre lo llamáramos Padre, porque así era como Jesucristo llamaba a su papá. Yo soy la mayor de 15 hermanos. Somos 6 mujeres y 9 varones. Mi papá decidió que seríamos como la familia de Noé. Nos llamaba los arcabitas. Todos mis hermanos y hermanas tenían nombres bíblicos, hebreos. Y yo pasé de llamarme Elizabeth a Elishaba. La mayor parte de mi infancia transcurrió en las montañas rocallosas de Nuevo México. La cabaña en la que vivíamos era muy pequeña. Podría decirse que parecía una choza. Mi papá creía que debíamos vivir como se vivía 100 años atrás y estábamos aislados de todo el mundo. Estábamos a kilómetros del pueblo más cercano. Vivíamos de la tierra y yo no sabía nada del mundo. No iba a la escuela, no leíamos libros. Solo sabía lo que me enseñaba mi papá. Me crié escuchando que todo lo que estaba más allá de nuestra montaña era la ciudad de la destrucción. Y yo le creía todo. Oh, por favor. Sí, esa es mi muñeca, Betty. Tendría unos 5 en esta fotografía. Mi papá me dijo que estaba venerando a mi muñeca, que era un ídolo. Me dijo que era el diablo. Y fue una sensación horrible. Pensé, oh, qué feo, estoy venerando al diablo. ¿Mi muñeca? ¿El diablo? Una mañana mi papá estaba leyendo su Biblia y nos llamó a todos sus hijos. Vengan aquí. Tengo que contarles algo muy interesante que me reveló Dios. Reúnanse. Abrió su Biblia y empezó a leer las Escrituras. Y dijo que las muñecas y los juguetes y todo lo que teníamos y nos gustaba eran ídolos. ¿Qué significa eso? Y debíamos deshacernos de ellos. Pero yo no entendía bien a qué se refería mi papá. Busquen los juguetes. ¿Todos? ¡Sí, todos ellos! Dijo, busca tu muñeca ya mismo, ve por ella. Hizo que mi hermano fuera por su oso de peluche y lo colocó ahí en medio de todos y dijo, eso es un ídolo. Es maligno, es diabólico. Es un ícono. Así que están venerando al diablo. Esto que ven ya no va a interponerse entre ustedes y Dios. Stephanie, ve a buscar un saco al granero. Envió a mi hermana a buscar un costal al granero y nos hizo guardar todo ahí adentro. Nos dijo, ustedes mismos deben tomar la decisión. Ustedes deben guardarlos aquí porque de este modo van a purificarse. Me hizo arrojarla y yo la veía irse al fondo. Estaba llorando por dentro y me sentía muy mal por sentirme así y no quería que mi papá supiera que en realidad me sentía muy triste. Teníamos una silla grande. Era de mi papá. Y ahí se sentaba él. Buenos días, niños. Buenos días. Buenos días. Cuando nos levantábamos, lo primero que debíamos hacer era sentarnos a sus pies y escuchar la Biblia. En medio de una generación maligna y perversa. Nos sentaba a su alrededor durante horas y nos leía la Biblia del rey Jacobo. Dios nos recompensa con su abundancia. Y no nos dejaba comer, porque decía que la Biblia indicaba claramente que había que alimentar a los animales antes de comer. Así que no podíamos comer hasta terminar los quehaceres. Pero él sí comía porque ya estaba cumpliendo sus obligaciones.
Nos daba sermones y nos leía la Biblia y esa era su función. Y lo veíamos comer, huevos y fiambre. Se me hacía agua a la boca por el deseo de comer apenas un bocado de esa comida. Comía como un rey y nosotros moríamos de hambre. Ok, niños. Salgan y hagan sus tareas. A veces ya era el mediodía cuando nos enviaba afuera. Había que llevar a pastar a las ovejas, ordeñar a las vacas. Siempre era de noche y estaba muy oscuro cuando terminábamos los quehaceres. Estábamos famélicos. Seguíamos esperando poder comer algo. Y cuando comíamos, no podíamos probar bocado hasta que empezara a comer él. A veces, mis hermanos se quedaban dormidos y a mí me daba miedo que durmieran toda la noche y no cenaran. Oremos. E intentaba despertarlos y evitar que se durmieran, porque no quería que pasaran la noche sin comer. Siempre me daba mucha pena ver sufrir a mis hermanos. Y yo, lo siento, yo siempre sentía que cuando sufrían era mi culpa. Y cargué con esa culpa toda mi vida. Y bendícenos a todos nosotros. Pero cuando lo pienso, me doy cuenta de lo cruel que era que mi papá nos controlara. No solo con la comida, sino con Dios. Cada vez que veía que un animalito del bosque o de nuestra granja estaba herido o no tenía mamá, yo lo adoptaba como mío y me entregaba por completo a cuidarlo. Y hallé una pequeña cría de ciervo que había perdido a su mamá. Y la envolví bien, la llamé Songfong y le dije, todo va a estar bien. Estoy aquí, yo te entiendo. Y le prometí que iba a cuidarla. Y ella me seguía a todas partes. Yo la llevaba al bosque y daba brincos como un ciervo. En serio, al rato la llamaba y ella volvía conmigo. Yo estaba enamorada de ese animalito, Songfong. Se acurrucaba contra los bebés y los gatitos y ya estaba bastante grande. Y lo único que quería era verme. Pero mi papá no me dejaba llevarla conmigo. Si él iba a alguna parte, yo tenía que ir con él. Y un día me hizo dejarla. Y cuando volví, fui a verla y me dije, pasa algo. ¿Qué pasa? Tenía los ojos apagados. Y me dije, oh no, y la alcé en brazos. Y algo en mi interior me dijo que no resistiría. A los minutos murió en mis brazos. Y yo no podía entender qué había pasado. No puedo afirmarlo, pero sabía que a mi papá le molestaba que quisiera a ese animalito. Aún sigo sin saberlo, pero creo que mi papá la envenenó. Cuando yo era muy pequeña, solo teníamos un par de animales. Uno de ellos era nuestro perro, se llamaba Montaña. Y para nosotros era como un caballo, lo adorábamos. Siempre le gustaba estar con nosotros y nos seguía. La verdad, era nuestro único amigo. Un día estaba ayudando a mi papá con los pollos y todo eso y cuando volvíamos, mi papá me dijo, quiero que vengas conmigo. Y me ordenó que llevara un cuchillo y una cuerda. Me dijo, acompáñeme. Llegamos a un árbol enorme.
y vi a Montaña tendido allí, pero estaba tieso y rígido y me di cuenta que estaba muerto. Dame el cuchillo. Y luego me ordenó que le diera el cuchillo y yo se lo di. Me daba miedo lo que fuera a hacer. Ahora, espera aquí y observa. Y yo me quedé ahí helada, mientras mi papá empezaba a despellejar al perro. Y yo pensaba, espera, oye, ese es Montaña. Ni siquiera veía a Montaña como un perro, era parte de la familia. Y me preguntaba, ¿qué hice de malo? Pensaba que había hecho algo malo porque estaba molesto conmigo, eso era lo que pensaba. Me quedé parada ahí, con mucho miedo, hasta de llorar. Con miedo de hacer algo. Tomó eso como una oportunidad, una vez más, de arrebatarme algo que yo quería. Y pensaba, rayos, mejor que nunca, jamás, desobedezca a mi papá, porque en ese caso me va a despellejar como a Montaña. Y luego se echó la piel sobre el hombro y le chorreaba sangre por toda la espalda. Y cuando llegamos a la cabaña, él desplegó bien la piel y quedó muy seca y dura. Una vez que se secó bien, extendió la piel de Montaña en el piso como una alfombra. Era como si la hubiera puesto en mi camino para que yo me acordara de su muerte. Al poco tiempo llevó la piel de Montaña al ático y una vez yo había hecho algo malo y mi papá decidió castigarme, haciéndome ir a sentar al ático sobre la piel de Montaña. Estuve al menos una semana sentada sobre su piel endurecida. Era un recordatorio diario de que mi papá era poderoso y aterrador. Él me decía, tienes que dar las gracias de estar viva. Lo que yo interpretaba era, no desobedezcas, o podría costarte la vida. Para mis hermanos y yo, y mi mamá, mi papá era quien mandaba, la única autoridad de la casa y nos controlaba con mano de hierro. Tenía muchísimo poder. Y todos sufríamos torturas. Un día mi papá nos reunió a todos. Ok. Y dijo, tuve otra revelación de Dios. Dios destruyó todo el mundo por las intenciones y la maldad de su corazón. Y yo me di cuenta de que mis propios hijos siguen esos mismos pasos. Ustedes viven una fantasía y no en el mundo real. Ya no tienen permitido fingir ni imaginar nada. No pueden inventar el mundo que quieran. Yo no entendía bien a qué se refería mi papá. Unos días después estaba jugando, fingiendo ser un pollo. Y mi papá me dijo, quiero que me traigas una rama. Y yo le pregunté asustada, ¿qué hice de malo? Él dijo, no me hables así, sabes lo que hiciste. ¡Deprisa! Fui corriendo y tomé 2 ramas. Y volví, y él abrió la Biblia y fue a la parte de Proverbios, donde dice algo así como, disciplínalo con azotes y no te conmuevas por su llanto. Y él pensaba seguir el mandato de Dios, obedecer la palabra de Dios. Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Y me azotó. Él no lo llamaba azote ni paliza, lo llamaba disciplina. Pero lo que para él era disciplina era pura violencia. Pesada es la piedra. Cada vez que me golpeaba y me azotaba, yo tenía que decir, gracias. Gracias, papá, por disciplinarme. Y me decía una y otra vez, tienes que alabar a Dios por tener un padre como yo, dispuesto a enderezarte a golpes. Golpeaba a mis hermanos, a mi mamá, y decía que todos éramos malvados e impuros. Ve a la casa y límpiate. Mis hermanos y yo vivíamos con miedo de que pasara algo. A veces la vaca pateaba la cubeta y volvíamos a casa con la cubeta vacía, llorando porque sabíamos lo que nos esperaba. Él se dedicaba a predicar durante horas y si nos dormíamos o no
respondíamos sus preguntas o no repetíamos lo que decía, nos daba un golpe en la cabeza. Cada vez que oía a alguien gritar o llorar, no sabía si iba a ser la última vez. No dejaba de tener pesadillas por el miedo a que muriera alguien. El mensaje que recibía era que el dolor era amor, que tenía que sufrir para ganarme la entrada al cielo. Y debía hacer todo lo que mi papá decía si quería ir al cielo. A mi papá le gustaba darse baños. Pasaba mucho tiempo en la bañera, y hablo de varias horas. Él me hacía ir y entrar en la bañera con él cada vez más a medida que crecía. Recuerdo una vez que estaba ocupándome de la casa y mi papá estaba en la bañera y quiso que fuera a bañarme con él. ¡Elizabeth! Ya era una jovencita y tenía senos. Estaba creciendo y eso me daba mucha vergüenza. Me tomé todo el tiempo del mundo para ir. Y él me gritó: quiero que vengas y te acurruques conmigo. Eres mi niña. Quiero que estés a mi lado. Te necesito. Me da escalofríos el solo pensarlo. Me preguntó: ¿por qué tardas tanto? Yo le dije: estoy preparándome. Estaba tomándome el mayor tiempo posible porque no quería ir. Me dijo: no es así. ¿Por qué tardas tanto? Casi parecía que tenía ojos y veía a través de la pared. ¡Sal ya mismo! Hablo en serio. Estaba asustada. Tenía terror de decirle que no. Y no tenía opción, no había escapatoria. Tenía que hacer lo que decía mi papá. Yo creía que era mala por siquiera pretender alejarme de mi papá. Cuando me llamaba a la bañera, me hacía recostar sobre él y siempre me presionaba contra él, contra su pecho, y llevaba una mano hacia abajo y se tocaba sus partes íntimas. Y la verdad, mi mente se iba muy, muy lejos. Me disociaba. No estaba ahí. Me lavaron el cerebro para creer que tenía que estar junto a mi papá cuando en realidad debería haber huido. Era perverso, era muy perverso lo que hacía mi papá. Un día mi papá decidió llevarnos a mis hermanas menores y a mí fuera de la montaña, a acampar en el bosque. Esa noche me pidió que acostara a mis hermanas y luego me dijo que estaba pensando en dejar a mi mamá. Y eso me aterró. Empezó a explicarme que como mujer no me hacía falta servir a Jesús. Mi función era servirlo a Él. Él era mi único camino hacia Dios. Y tenía que servirlo en todo. Claro, es tu obligación. Mientras tanto, él bajaba la mano, me acariciaba las piernas y me acercaba a su lado. Dios te hizo para estar conmigo. Me da escalofríos hasta pensar en eso. Me dijo: Dios te creó solo para mí. Me habló de cuando entraba en la bañera con él y mencionó todas esas veces que yo me acurrucaba contra él. Empezó a revelarme todas esas veces que había abusado de mí. Las noches que pasamos juntos Él no usaba esas palabras. son algo muy, muy lindo. Pero no puedo describir lo violada que me sentí en ese momento. Y mi papá me ordenó que fuera a la cama, solo con mi bata, y que lo esperara ahí. Me quedé dormida, temblando. Y al despertarme, mi papá estaba sobre mí y abusando de mí, una y otra vez. No podía dejar de rogarle que, por favor, no hiciera eso. Yo no era su esposa. Él solo dijo: tienes que saber algo, que si te alejas de mí, también te alejas de Dios y el Espíritu Santo, ya que Él habla a través de mí y me reveló que esto es lo que debes hacer por mí. Si dices que es perverso, Dios nunca te perdonará. Yo siempre consideré esa noche la más oscura, el día más vergonzoso de mi vida.
Por dentro sentía que era una maldad. Y muchas personas no entienden por qué no me escapé, qué hacía que me quedara ahí. Y lo único que puedo decir es que me daba mucho miedo rebelarme contra Dios. Y que si me iba, las amenazas que Él me había hecho sobre cómo iba a tratar a la familia eran aún peores. No tenía escapatoria. Y mi papá me violaba todos los días y todas las noches. Me sentía muy desprotegida. Me sentía atrapada y humillada. De hecho, sentía que mi propio cuerpo no me respondía. Eso sentía. Wow. Sí, esta es una fotografía mía. Se ve la angustia en mis ojos. Oh, no sabía que decía algo. Rayos. Supongo que lo escribió mi papá. No quiero ni leerlo. Dice, te extraño. A veces se hace muy difícil. Me deja algo sorprendida. Pero cuando veo esta fotografía, veo a una joven sufrida y buena. Le diría a esa joven, mereces que te cuiden, mereces que te quieran, mereces que cuando te lastimes, tu mamá te cure y te diga que te quiere. Mereces un papá que haga lo que sea para protegerte y mantenerte a salvo. Un día me escabullí del campamento. Hacía frío, estaba todo nevado y yo me fui caminando a las montañas por la nieve. Ya no sentía los pies, no sentía las manos. Seguía avanzando con todas mis fuerzas para llegar lo más lejos posible. Pensaba que se me acababa el tiempo porque estaba congelada y que iba a terminar muriendo ahí. Pero mis hermanos me hallaron y recuerdo que los vi llegar muy molestos. Para ellos estaba mal huir. Ese día supe que tampoco podía escaparme y estaba atrapada. Sentía que esa sería mi vida siempre, a menos que muriera. Vivíamos en medio de las montañas Wrangell y para ir a la ciudad viajábamos varios cientos de kilómetros hasta Anchorage, Alaska. Para mí, mi papá sabía que tenía que estar más aislado. Sabía que el afuera se iba acercando y que no iba a poder ocultar su forma de vida mucho más tiempo. Llegó un punto en que mi papá no quería perderme de vista. Me tenía casi encadenada. Y cuando estaba en el vehículo con él, trababa las puertas para que no saliera. Y bueno, empecé a cuestionar a mi papá. Le dije, no entiendo cómo Dios acepta lo que me haces. Jesucristo no avala tus actos. Eres un pecador. ¿Cómo te atreves a decirme eso? Claro que era lo último que debería haberle dicho a mi papá. Te equivocas. ¡Pecadora, blasfema! Se sacó el cinto y yo enseguida le rogué que me perdonara por decir eso. En ese momento empezó a golpearme una y otra vez. ¡Espera! ¡Déjame! Y eso siguió hasta altas horas de la noche. Mi papá siguió azotándome y azotándome. Al otro día me desperté y me levanté como pude. Casi no veía porque tenía los ojos hinchados y apenas podía abrirlos. Y mi papá me dijo,
ponte el pasamontañas. No quiero que te vean así. Cúbrete todo eso. Me preguntó, ¿qué vas a decirle a la familia? ¿Qué vas a decirles? Y yo dije, que me lo tenía merecido. ¿Vas a decirles que fuiste desobediente y que recibiste tu castigo? Y yo respondí, sí, te prometo que voy a decirles eso. Muy bien, vamos. Un rato después, mi mamá y mis hermanos me vieron. Mi hermano me dijo, quítatelo, quiero verte la cara. Y yo me saqué el pasamontañas. Creo que dijeron las palabras que siempre había querido oír, algo así como, esto no puede seguir así. No puedes seguir con esto. Esto no está bien. Estamos preocupados por ti. En ese momento mi papá se volvía cada vez más violento. Yo sabía que estaba casi a punto de matar a alguien. Diría que puede olerse la muerte en el aire. Y yo la olía. Pasaron un par de días y una mañana estábamos todos en la cocina. Recuerdo que mi papá estaba sentado en su silla y yo estaba a su lado en el piso. Y mis hermanos empezaron a increpar a mi papá por los golpes que yo tenía y lo que me había hecho. No vas a tocarla. ¡Otra vez! No me hables de ese modo. Mi papá se paró y fue hacia mis hermanos. Uno de ellos dijo, eres el mayor mentiroso que conocí en mi vida. Mi papá le dio un puñetazo, le rompió la nariz y echó a mi otro hermano de la casa. ¡Largo de esta casa! ¡No vuelvan más! Esa noche mis hermanos se fueron y no volvieron más. Y yo me sentía paralizada. Sentía que no podía irme. Porque si me iba, él lastimaría a los demás. Y estaban mis hermanas y mis hermanos menores. Y también mi mamá. Era vivir un infierno si me quedaba y arriesgarme a morir si me iba. Estuve en presencia del mal los primeros 29 años de mi vida. Cuanto más desafiaba a mi papá y me resistía, mayor se volvía su maldad. Oremos. Nos sentó a mi mamá y a mí. Su mandato pasó a ser que yo debía aceptarlo por completo y llegar al punto de estar incluso dispuesta a empezar a darle hijos. Recuerdo la cara de indignada que tenía mi mamá. Yo bajé la mirada y me quedé atónita. Él se valió de la Biblia para explicarme que Dios quería que le diera hijos. Yo no sabía leer, apenas leía la Biblia. Pero darle hijos a mi papá era demasiado, traspasaba los límites. Tenía que largarme. Sabía que tenía que escapar, aunque terminara muerta. Sí, esta soy yo en mi moto de nieve. Y esas son las montañas en las que vivíamos que nos rodeaban. No se podía salir en invierno. Ni siquiera se podía andar en moto de nieve por ahí. Eran muy altas. Así que teníamos que bajar por ese valle estrecho y empinado y recorrer un camino hacia el río. Fue muy aterrador decidir escapar. No estaba muy segura por dentro de si era lo correcto. Podía estar yendo en contra de Dios. Mi mayor temor era que mi papá me descubriera y me atrapara. Tenía mucho miedo, pero quedarme ahí hubiera sido aceptar un infierno el resto de mi vida. Y aún así, escapar parecía una muerte segura. Así que el momento era ese, aunque terminara muerta. Una noche oí decir a mi papá que pensaba ir al pueblo, a unos 20 kilómetros por el valle, a comprar más gasolina para el generador.
Su idea era irse al otro día y me di cuenta de que ese era el momento. Era mi oportunidad. Y a la mañana siguiente apenas lo oí alejarse con la moto, entré corriendo. Dejé una nota que decía: me voy un tiempo a las montañas para orar. ¿Dónde te vas? Me marcho. Y una de mis también. hermanas me dijo puedo que seguir venía así, conmigo. puedo. Había planeado con mis hermanos y mi mamá ayudarme a llegar al pueblo para reunirme con ellos. Y cuando oí eso, me sentí querida. Me dije: oh, qué suerte. Ellos van a cuidarme. No hay tiempo. Debemos irnos ya. Yo sabía cómo sobrevivir en la montaña. Tomé lo que había en la despensa. Busqué algo para encender una fogata. Busqué un serrucho para cortar madera, bolsas de dormir, ropa abrigada. Tomé un paquete de arroz y comida de la cocina. Mi papá iba a ir al pueblo, comprar gasolina, salir de ahí y volver de inmediato, así que no tenía mucho tiempo. ¿Tienes todo? Sí. Guardamos todo en un bolso, lo cargamos en la moto de nieve y emprendimos el viaje. Era muy lindo tener el apoyo de mi mamá. Yo lloraba porque sentía que era la última vez que vería a mi mamá y a mis hermanos. Había un solo camino y él no iba a tardar mucho en volver, así que íbamos a terminar cruzándonos. Y bajamos de la montaña y fuimos hacia el río. Dejamos la moto de nieve en la orilla. Habíamos llevado sábanas blancas para poder camuflarnos con la nieve. Teníamos dos, una para la moto y una para nosotras. Y enseguida nos bajamos, tomamos las sábanas y nos cubrimos. Y nos quedamos bien quietas. Y unos 10 o 15 minutos después, miramos por entre los árboles y de pronto vimos a mi papá. Lo veíamos desde donde estábamos. Y al final siguió camino a casa. Cuando se fue, tuve la sensación de que era libre. Pero sabía que muy pronto iba a descubrir que me había ido. Así que cargamos todo en la moto de nieve y nos fuimos. Dije: ok, vamos, no vamos a parar, no vamos a bajarnos de esta moto. Así todo me preguntaba todo el tiempo si estaba haciendo lo correcto. Me decía: podría estar yendo directo al infierno ahora. Hacía unos 5 grados bajo cero de noche. Nos metimos en nuestras bolsas de dormir. Y yo oía a mi papá. Lo oía acercándose todo el tiempo. Teníamos que encontrarnos con nuestros hermanos, pero mi hermana se había equivocado de lugar. Nos quedamos 5 días ahí. Y todo ese tiempo mis hermanos habían estado buscándonos. Al final, logramos comunicarnos con mis hermanos y decirles dónde estábamos. Y trazamos un plan para que vinieran y poder encontrarnos. El ver ese vehículo deteniéndose y por fin subirnos con mis hermanos fue como poder volver a respirar, diría. Lo sentí así. Mis hermanos me llevaron a la estación de policía y recuerdo que entré en una habitación muy pequeña y cuadrada y que daba miedo estar sola con un hombre, fuera quien fuera. Y me senté frente a un policía. Me acercaba hacia Y él. diría que le conté toda mi vida. No tengo idea de cuántas horas pasaron. Le conté todo. Que era perverso, que lo que hacía era perverso, lo que me hacía a mí y a mi familia. Pero estaba muy sorprendida porque sentía una libertad que no había sentido. Se había acabado todo. Luego salimos y no tenía idea de lo que iba a pasar. Me llamaron y me pidieron que fuera a declarar al tribunal. El fiscal me sentó en una silla. Había unas
17 o 18 personas en la sala, hombres y mujeres. Aunque era muy humillante el estar contando secretos sobre mi vida, sentía que por primera vez en mi vida me hacía oír, me escuchaban. Fue un momento impactante el levantar la mirada y darme cuenta de que todos los presentes estaban llorando. Supe que les importaba a los demás. Las noticias solo hablaban de Padre Peregrino. Era uno de los hombres más buscados de Alaska en ese momento. Me aterraba que no lo hallaran. Me aterraba que él nos hallara a nosotros y que termináramos volviendo a ese infierno. La noticia dio la vuelta al mundo y todos esperaban que atraparan a Padre Peregrino. Cada vez que veía un policía, cada vez que oía algo, me decía, están buscando a mi papá. Lo buscaban por todas partes. Y cuando me enteré de que lo habían hallado, no puedo explicar lo que sentí. Fue como si, por fin, ya no tuviera que preocuparme. No vi a mi papá, no llegué a verlo hasta unos años después, cuando lo condenaron. Quería estar frente a él, quería mirarlo a los ojos y decirle que lo perdonaba y que quería seguir con mi vida. Había estudiado mucho y ya sabía leer y escribí una carta de 9 hojas para leerle a mi papá. Estábamos todos sentados y cuando pasó por la puerta estaba esposado. Lo vi como derrotado y ya muy viejo. Y creo que en ese momento me pregunté, ¿cómo pudo ese hombre hacerme tanto daño? Recuerdo que iba hacia el estrado y aún tenía la esperanza de que al menos se disculpara y reconociera algo. Pero miré hacia donde estaba y él se quedó mirándome como diciendo, ¿cómo te atreves? Inventabas señales y visiones que usabas conmigo cada vez que mostraba una mínima resistencia a tus insinuaciones. Y eso me fortaleció. No puedo explicar el poder que sentí o lo liberador que fue el momento de decirle abiertamente lo que había hecho y que estaba mal sin que él me hiciera callar y me golpeara. Me alegra poder pararme aquí y decir con seguridad que todas esas visiones eran mentira. Se hizo silencio después de que hablé y luego fue el turno de mi papá. Fue devastador oír que mi papá no reconociera que era culpable y me dijera que era malvada. Pero el juez habló a favor de mí, de mi familia, y no le creyó a mi papá. Dejó muy en claro que no solo mi testimonio era verdad, sino que era mucho peor de lo que yo había contado. Había escapado del infierno y había llegado al paraíso. Sentí que había hablado Dios y se había hecho justicia. La última vez que vi a mi papá fue cuando lo llevaron esposado en la silla de ruedas. Me lanzó una última mirada de «Eres la persona más desleal». Luego supe que estaba internado y que estaba muriendo por una falla hepática. Y uno de mis hermanos después me contó que había pasado mucho tiempo con él tratando de hacer que se arrepintiera, pero él no quería. Solo decía que era un hombre devoto, honrado y que había hecho la voluntad de Dios. Así que una noche rezando dije, ok Dios, si tengo que ir a ver a mi papá, ¿podrías hacer que eso ocurra? La mañana siguiente me llamó mi hermano y me dijo que mi papá había muerto. Me sentí muy querida por Dios en ese momento y tuve una gran sensación de libertad. Ahí supe que no tenía que ir a verlo, supe que era finalmente libre. El Día del Padre del año 2015, me di cuenta de que la gente agasaja a su papá.
Yo decidí ir a verlo al cementerio. Me arrodillé frente a su tumba y descubrí lo libre que era. Ya no tenía control sobre mí. Era, sin dudas, una nueva persona. Libre de toda esa vergüenza con la que cargaba, de todas las maldades, de todas sus mentiras. Me eché a llorar. El cielo estaba oscuro, cubierto de nubes y empezó a diluviar. Y yo sentí que Dios lloraba conmigo. En los años siguientes al arresto de mi papá me casé. Fue el mejor día de mi vida. Me aceptaban, era libre y estaba hermosa. Nunca voy a olvidar el mirarme en el espejo y verme a mí misma con el vestido de novia y decir, oh rayos, soy muy bonita. De hecho, entender eso fue muy importante. Era hermosa y me sentía digna de eso. Cuando lo pienso, me alegra mucho haber tenido el valor de seguir luchando y no rendirme. Salvé a mi familia y me salvé yo. Y frené la violencia que sufríamos siendo valiente. Y mi mensaje sería, sigan luchando hasta el final, porque en ese momento fue duro, pero valió la pena. El fuego de las fallas iluminaba la noche valenciana, pero en las sombras, algo mucho más oscuro se estaba gestando. Marzo de 2003. Mientras la ciudad entera bailaba al ritmo de la pólvora y el estruendo, un grito fue silenciado para siempre. Nadie lo escuchó. Nadie vio nada. Un paraguas rojo abandonado sobre los adoquines húmedos de la calle San Vicente fue el único testigo silencioso. Una desaparición misteriosa que en cuestión de horas paralizó a todo un país. El comienzo de una pesadilla perfecta. Un rompecabezas sin piezas. Un abismo que se tragaría la cordura de una comunidad entera durante 2 décadas. Esto no es solo una historia de asesinato. Es el relato de un fantasma que caminó entre los vivos, sonriendo, saludando, mientras escondía sangre en sus manos. El lecho del río Turia, normalmente un refugio verde para familias y deportistas, se transformó en el escenario de un horror indescriptible. 3 semanas después del silencio absoluto, un paseante y su perro encontraron lo que la lluvia había intentado desenterrar. La tierra removida. El olor metálico. Los forenses llegaron en silencio, sabiendo que lo que yacía bajo el fango cambiaría a Valencia para siempre. La escena era caótica, perturbadora, limpia de evidencia pero cargada de una crueldad metódica. No había huellas. No había inútil. El cuerpo de la joven, brutalmente arrebatado de su vida, presentaba signos de un ritual macabro que la policía juró mantener en secreto para no desatar el pánico masivo. Shock en la comunidad. Las portadas de los periódicos sangraban la misma pregunta: ¿quién? Elena no era una víctima cualquiera. 24 años. Profesora de literatura. Una sonrisa que iluminaba las aulas del instituto local. La hija que todos querían tener. Su apartamento intacto parecía esperar su regreso con una taza de café a medio terminar sobre la mesa. Entrar en su vida era entrar en un laberinto de luz sin sombras aparentes. Sin enemigos. Sin deudas. Sin secretos oscuros. La cámara de seguridad de un cajero automático la captó por última vez a las 23:14 horas, ajustándose el abrigo contra el viento, a solo 3 manzanas de su casa. Luego el vacío. Fue borrada de la faz de la tierra con una precisión quirúrgica que aterrorizó a los investigadores más veteranos. El depredador no atacó al azar, la estaba cazando. La maquinaria policial rugió con furia. Interrogatorios exhaustivos que duraban días enteros bajo las luces parpadeantes de la comisaría central. Los teléfonos no dejaban de sonar. Líneas anónimas inundadas de paranoias, mentiras y falsas esperanzas. Cada callejón de Valencia fue barrido, cada alcantarilla revisada. La única pista real, un extraño hilo de lana verde, de una calidad inusual, enganchado en una de las uñas de Elena. Una man Mikl. Los detectives siguieron el rastro textil por toda Europa, contactando a fabricantes y sastres.
Parecía el hilo de Ariana que los sacaría del laberinto, pero solo los condujo a un muro de hormigón. El hilo pertenecía a una partida de abrigos de luyo vendidos 10 años antes, imposibles de rastrear. El tiempo jugaba en contra. La sangre comenzaba a secarse en los archivos. Los focos se centraron en su círculo íntimo. El exnovio, con su coartada frágil y su mirada esquiva, fue destrozado por los medios de comunicación. Asesino a sueldo, crimen pasional, gritaban los titulares sensacionalistas. La presión pública exigía un culpable. Hubo detenciones preventivas. Hubo lágrimas ante las cámaras. Hubo vidas arruinadas por la simple sospecha. Pero las piezas nunca encallaron. Las coartadas se fortalecían, las pruebas se desvanecían. La policía científica, armada con la tecnología de la época, se encontró luchando contra un fantasma. El perpetrador había sido un artesano de la muerte, un perfeccionista absoluto. Había limpiado la escena con una minuciosidad enfermiza. Nada de pelo, nada de fibras allenas, nada de fluidos. Solo el cuerpo y la tierra fría. Entonces llegó el silencio. El espantoso silencio que marca el nacimiento de un cold case. Los años comenzaron a devorar la memoria. 2005-2010. 2018 los carteles de Se busca justicia para Elena se volvieron amarillos, despegándose de las farolas bajo el inclemente sol de agosto. El caso fue archivado, guardado en una caja de cartón en el sótano de la jefatura, cubierto de polvo y frustración. Los detectives originales se jubilaron con el sabor a ceniza de la derrota en sus bocas. Elena se convirtió en una leyenda urbana, una advertencia susurrada por las madres a sus hijas adolescentes cuando salían de noche. El monstruo de Valencia seguía ahí fuera. Invisible. Impune. Respirando el mismo aire que la familia de su víctima. La justicia parecía ciega, sorda y muerta. Noviembre de 2023. Un hospital a las afueras de la ciudad. El constante pitido de un monitor cardíaco marcando los últimos compases de una vida. Habitación 312. Olor a desinfectante y a muerte inminente. Cáncer terminal. Los médicos le daban horas. Fue en ese umbral de agonía cuando el paciente siguió ver a dos personas, un sacerdote y el jefe de la unidad de homicidios. No quería absolución religiosa sin antes entregar la confesión legal. La llamada llegó a comisaría en plena madrugada. Un murmullo en el auricular, un nombre y la orden inmediata de enviar un equipo con grabadoras. Lo que estaba a punto de salir de los pulmones podridos de aquel hombre no solo resolvería el caso más famoso de la ciudad, lo destruiría todo. El inspector Jeff se sentó junto a la cama. La grabadora hizo un clic metálico en la quietud de la noche. El anciano tosió, escupiendo sangre sobre la sábana blanca, y con una voz rasposa, débil pero espantosamente lúcida, comenzó a hablar. Fui yo, susurró. Y no se detuvo ahí. Describió el paraguas rojo. Describió el olor de la lluvia aquella noche de Fallas. Describió la súplica en los ojos de Elena. Datos que la policía jamás había filtrado a la prensa. Detalles que solo el verdadero ejecutor podía conocer. Para probar sus palabras, con dedos temblorosos, indicó la ubicación de una caja de seguridad en el banco central. Allí está su reloj, yadeó el anciano. El reloj de pulsera plateado que Elena llevaba la noche de su desaparición, detenido para siempre en la hora exacta de su muerte. Pero la verdadera conmoción no fue la confesión en sí, sino el rostro del asesino. Cuando la identidad del anciano moribundo se filtró a los medios, Valencia dejó de respirar. No era un marginado. No era un exconvicto, ni un psicópata solitario escondido en las sombras. Era don Manuel, el respetado pediatra de la clínica del centro. El hombre bondadoso de cabello blanco que había curado a miles de niños en la ciudad durante 40 años. El benefactor de las fiestas locales. El vecino ejemplar. El mismo hombre que, semanas después del asesinato, había donado dinero a la familia de Elena para ayudar en las labores de búsqueda. El nivel de psicopatía era incomprensible. El frío cálculo tras la máscara de la benevolencia. Las piezas del puzzle encallaron con una violencia devastadora. El hilo verde de lana provenía de un exclusivo abrigo británico que Manuel solía usar en invierno,
del cual se deshizo poco después del crimen. La meticulosidad de la limpieza forense tenía sentido, era un médico, conocía los fluidos, la descomposición, la contaminación cruzada. Su motivación, confesada entre espasmos de dolor antes de que el monitor dibujara una línea plana, heló la sangre de los presentes. Una obsesión silenciosa, un rechazo fortuito semanas antes en una cafetería, un ego fracturado en la mente de un depredador narcisista que se creía un dios sobre la vida y la muerte. No había remordimiento en sus últimas palabras, solo el deseo de jactarse de su obra maestra antes de enfrentarse a la nada. El cold case está cerrado. La tinta en los expedientes es definitiva. Pero la ciudad de Valencia nunca volverá a ser la misma. La resolución del caso no trajo paz, trajo terror. Una herida profunda en la confianza colectiva que sangrará por generaciones. ¿Cómo miras a tu vecino a los ojos ahora? ¿Cómo confías en el médico que toca a tus hijos? El mal no siempre se esconde en callejones oscuros con cuchillos oxidados, a veces lleva una bata blanca, una sonrisa amable y paga las facturas a tiempo. Elena finalmente descansa, su reloj recuperado de las garras de la oscuridad. Pero en las calles húmedas de Valencia, el eco de aquel silencio de 2003 sigue resonando, recordándonos que los verdaderos monstruos caminan a plena luz del día, esperando pacientemente a que caiga la noche. El eco de la tragedia apenas comenzaba a rebotar contra los muros de piedra de la ciudad, transformando la vibrante Valencia en un escenario de sombras y miradas furtivas. La cinta policial amarilla ondeaba como una advertencia macabra bajo el viento del Mediterráneo, delimitando la frontera entre la vida cotidiana y el abismo. Dentro de la carpa forense instalada en el lecho del río Turia, el aire era denso, asfixiante, cargado de un silencio que pesaba más que el fango. Los técnicos de la unidad científica, enfundados en sus trajes blancos de bioseguridad, se movían con la lentitud de los astronautas, escudriñando cada milímetro de tierra estéril. No buscaban a un asesino ruidoso, buscaban un fantasma. La linterna forense de luz ultravioleta barría la escena de izquierda a derecha, revelando absolutamente nada. Ningún rastro de lucha. Ninguna gota de sudor a lleno. La tierra alrededor del cuerpo de Elena había sido manipulada con una precisión que desafiaba la lógica criminal. Quienquiera que hubiese hecho esto, no era su primera vez, o si lo era, había estudiado el arte de la muerte hasta convertirlo en una ciencia exacta. En la fría sala de autopsias del Instituto de Medicina Legal, bajo la implacable luz fluorescente que no perdona secretos, el médico forense Jeff se enfrentó al mayor enigma de su carrera. El sonido del acero inoxidable contra las bandejas metálicas era el único murmullo en la habitación. El cuerpo de Elena contaba una historia de terror mudo. No había piel bajo sus uñas. No había fibras extrañas en su ropa, salvo aquel microscópico y condenado hilo de lana verde que parecía más una burla del destino que una pista real. La causa de la muerte fue asfixia mecánica, pero ejecutada con una limpieza tan aterradora que no dejó marcas de violencia extrema, ni fracturas defensivas. Fue una anulación total de la voluntad de la víctima. El forense dictó sus hallazgos a la grabadora con voz temblorosa, sabiendo que las páginas de su informe serían el acta de nacimiento oficial de un cold case. Un caso frío. Un monstruo invisible que acababa de graduarse con honores en las calles de su ciudad. Afuera, la tormenta perfecta acababa de estallar. La filtración de la noticia encendió la pólvora mediática. Las furgonetas de las cadenas de televisión nacionales colapsaron las avenidas principales, desplegando antenas parabólicas como buitres mecánicos esperando la carroña de los detalles morbosos. Misteriosa desaparición termina en tragedia, lamaban los rótulos de última hora en rojo sangre que cruzaban las pantallas de millones de hogares. Los micrófonos se empullaban en las puertas de la comisaría, exigiendo respuestas a inspectores que tenían los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño. La presión era aplastante. El jefe de policía, frente a un enjambre de flashes cegadores, tragó saliva y pronunció palabras vacías sobre líneas de investigación sólidas y confianza en la justicia, mientras en su bolsillo apretaba el informe forense que gritaba que estaban completamente a ciegas. La televisión transformó el dolor privado en un espectáculo de consumo masivo, diseccionando la vida de Elena, buscando sombras donde solo había luz.
alimentando la maquinaria del morbo que devoraba la paciencia de la familia y distorsionaba la realidad. Y entonces, el veneno del miedo comenzó a filtrarse en el torrente sanguíneo de la comunidad. Shock en la comunidad. Esa frase se quedaba corta. Era terror puro y destilado. Las ferreterías agotaron sus existencias de cerrojos de seguridad y alarmas en cuestión de días. Las mujeres jóvenes dejaron de caminar solas después del atardecer, el sonido de pasos apresurados a sus espaldas era suficiente para acelerar sus corazones al límite del pánico. Los bares, antes bulliciosos hasta la madrugada, apagaban sus luces temprano. Los vecinos se miraban en los ascensores con una sospecha helada. ¿Será el panadero? ¿Será el profesor de matemáticas? ¿Será el hombre del quinto piso que siempre saluda tan amablemente? La falta de un sospechoso claro convirtió a todos en culpables potenciales. La paranoia colectiva se instaló como una niebla tóxica. La policía recibía cientos de llamadas diarias de ciudadanos aterrorizados que reportaban comportamientos extraños de sus maridos, de sus jefes, de desconocidos en el autobús. Cada mirada esquiva era una pista falsa, cada mentira cotidiana, un indicio de asesinato. La ciudad se estaba devorando a sí misma, buscando a ciegas a un depredador que, probablemente, estaba sentado en el salón de su casa, viendo las noticias y sonriendo ante el caos que había desatado. Las puertas de cristal de la Jefatura Superior de Policía se convirtieron en la entrada al purgatorio. Adentro, el aire acondicionado luchaba en vano contra el hedor a tabaco rancio, sudor frío y frustración pura. El inspector Jeffe, un sabueso veterano con 30 años de servicio incólume a sus espaldas, sentía que este caso le estaba arrancando el alma a tiras. Las olleras oscuras, hundidas como cráteres bajo sus ojos, trazaban el mapa de incontables noches en vela, madrugadas enteras consumidas frente al enorme tablero de corcho de su despacho. Un tablero saturado de fotografías post-mortem, mapas de la ciudad marcados con cruces rojas, recortes de periódico y chinchetas unidas por un caótico laberinto de hilo que, irónicamente, no conducía a absolutamente ninguna parte. La sala de interrogatorios, un cubo de paredes insonorizadas y luz cenital implacable, fue testigo de cientos de horas de desesperación grabadas en casetes magnéticos que hoy suenan a pura derrota. Amantes despechados de la universidad, vecinos excéntricos con coartadas dudosas, delincuentes habituales buscando un trato fiscal a cambio de información inventada en las calles. Todos pasaron por esa silla de metal atornillada al suelo. Todos sudaron bajo la lámpara incandescente. Todos mintieron sobre algo oscuro en sus vidas. Pero ninguno, absolutamente ninguno, era el monstruo que buscaban. La presión aplastante era una guillotina suspendida sobre el departamento de homicidios. Cada rueda de prensa era un pelotón de fusilamiento donde los periodistas disparaban a matar, exigiendo culpables para calmar la histeria colectiva. Y luego estaban las llamadas. Las lágrimas silenciosas de la madre de Elena, que marcaba el número de la extensión del inspector religiosamente cada lunes a las 8 en punto de la mañana. Su voz frágil, preguntando si había novedades, se convirtió en una tortura psicológica insoportable para hombres acostumbrados a lidiar con la peor escoria humana. Un callejón sin salida tras otro. La única pista tangible, aquel microscópico hilo de lana verde peinada encontrado bajo la uña del dedo índice de la víctima, se había transformado en un espejismo cruel. Los peritos internacionales rastrearon la composición textil, contactando con telares históricos en Escocia, sastrerías exclusivas en Milán, importadores de lujo en Madrid. Los fasces escupían páginas y páginas de negativas burocráticas. Imposible rastrear al comprador final, partida descatalogada hace más de una década, registros de ventas destruidos por protocolo. Cada respuesta negativa era un clavo de acero fundido en el ataúd de la esperanza. Y entonces, el tiempo, ese enemigo invisible e implacable de la justicia forense, comenzó a jugar su carta más despiadada. Semanas de cacería frenética se diluyeron en meses de espera agónica. El circo mediático, siempre hambriento, siempre sediento de sangre fresca y nuevas tragedias, levantó sus antenas parabólicas de las puertas de la comisaría y dirigió sus focos hacia el siguiente escándalo de turno.
La ciudad de Valencia volvió a respirar, o al menos fingió hacerlo maravillosamente bien, enterrando su terror primario bajo el ruido ensordecedor de la rutina diaria y las sirenas del tráfico. Los miles de carteles con el rostro sonriente y lleno de vida de Elena, antes omnipresentes en cada farola, en cada escaparate de panadería, en cada estación de metro, comenzaron a descolorirse bajo el sol abrasador del verano levantino. Sus bordes fueron rasgados por el viento del Mediterráneo, disolviéndose con las lluvias de otoño, convirtiéndose paulatinamente en un doloroso papel pintado urbano que la gente, por puro instinto de supervivencia psicológica, aprendió a ignorar mirando hacia el suelo. El expediente del caso, antes el documento más candente, prioritario y clasificado del país, fue engordando con vías muertas, peritajes estériles y declaraciones vacías hasta convertirse en un mamotreto inmanejable de folios amarillentos. Y ocurrió lo inevitable. El sonido seco, hueco y definitivo del sello de archivado. El descenso a los infiernos del sótano de la comisaría central. Las pesadas cajas de cartón apiladas en estanterías metálicas oxidadas, condenadas a acumular una gruesa e impenetrable capa de polvo y olvido. Así nace un verdadero cold case. No con una explosión de violencia, sino con un suspiro prolongado de agotamiento colectivo. Una rendición silenciosa, frustrante e indigesta ante la brillantez macabra de un asesino perfecto. El inspector Jefe firmó su jubilación anticipada poco después, incapaz de sostener la mirada de su propio reflejo en el espejo del baño sin ver el rostro pálido de la chica a la que le falló miserablemente. La madre dejó de llamar los lunes, consumida por el duelo patológico. La bulliciosa ciudad siguió adelante, borrando las huellas de la tragedia. Pero bajo la superficie brillante de la normalidad, en las oscuras catacumbas de la memoria colectiva, el fantasma del año 2003 seguía latiendo. Un cold case latiendo en la oscuridad total, latiendo al mismo ritmo que el corazón de un asesino libre, esperando pacientemente a que un hilo invisible del destino volviera a tensarse 20 años después, desde una fría cama de hospital impregnada de olor a muerte y morfina. 20 años no son nada para un secreto que se niega a morir, pero son una eternidad aplastante para la carne humana que lo esconde. El reloj del mundo giró implacable, borrando las cicatrices de la ciudad, sepultando el nombre de Elena bajo capas de asfalto nuevo, crisis económicas y el ruido ensordecedor de una nueva era. La Valencia del 2003, aterrorizada y paranoica, se desvaneció, dejando solo el eco de una leyenda urbana susurrada en las noches de invierno. Pero el tiempo, ese juez ciego que todo lo devora, finalmente acorraló al fantasma. El salto temporal nos arrastra sin piedad hasta un pasillo estéril, bañado por esa luz fluorescente, blanca, artificial y enferma, que solo existe en las antesalas de la muerte. Noviembre de 2023. El Hospital Clínico Universitario se yergue como un monolito silencioso contra un cielo gris y plomizo que amenaza tormenta, ajeno al cataclismo que está a punto de desatarse en su interior. Planta de oncología terminal. Habitación 312. El olor a desinfectante industrial, yodo y sábanas limpias no logra enmascarar el hedor dulzón y metálico de la necrosis celular. El cáncer metastásico es un verdugo que no acepta sobornos. Devora la carne, tritura los huesos, colapsa los pulmones, pero, macabramente, afila la mente en sus últimos compases. El monitor cardíaco marca un compás agónico, un pitido rítmico, espaciado, el metrónomo exacto de una vida que se apaga gota a gota a través de una vía intravenosa cargada de morfina. En esa cama articulada no hay un monstruo de garras y colmillos, hay un anciano frágil, esquelético, con la piel translúcida pegada al cráneo como un pergamino milenario. Sus ojos, sin embargo, brillan en la penumbra con una lucidez aterradora. Son dos pozos de agua oscura donde no hay rastro de demencia senil, sino el fuego frío y calculador de un egoísmo absoluto. La muerte está sentada a los pies de su cama, esperando, pero él se niega a cruzar el umbral sin reclamar la autoría de su obra maestra. El silencio de 2 décadas le pesa más que los tumores que asfixian su garganta. No es la culpa lo que le quema las entrañas, no es el remordimiento ni el miedo al juicio divino, es la insoportable vanidad de un depredador narcisista que no soporta la idea de llevarse su genialidad a la tumba sin que el mundo lo aplauda. Un asesino perfecto que sigue su ovación final.
El botón rojo de llamada a enfermería es presionado con un dedo huesudo y tembloroso. Su última voluntad no es médica. Es una exigencia tallante, pronunciada con un hilo de voz que raspa como papel de lija: traigan a un sacerdote y llamen a la policía. Nadie entiende la urgencia en ese instante. Las enfermeras, acostumbradas a los delirios de la agonía, contactan al capellán del hospital, asumiendo que es solo un alma aterrorizada buscando el último consuelo antes del apagón final. El padre Tomás, un hombre de fe cansada, de hombros encorvados por el peso de 1000 confesiones rutinarias, llega a la habitación 312 ajustándose la estola morada sobre los hombros, con la pequeña caja de los santos óleos en las manos. Espera escuchar los murmullos predecibles, infidelidades lejanas, palabras ásperas dichas a un hijo, pequeños robos del pasado, arrepentimientos mundanos de una vida larga y ordinaria. Cierra la puerta tras de sí, aislando el zumbido del hospital, y se acerca a la cabecera del moribundo, trazando la señal de la cruz en el aire viciado. Pero cuando se inclina para escuchar el susurro del penitente, el aliento del anciano le golpea el rostro, helándole la sangre en las venas. La confesión que brota de esos labios agrietados no busca absolución, no pide piedad, no implora el perdón de Dios. Es una jactancia. Es un escupitallo en la cara de la decencia humana. Las palabras caen como bloques de hielo en la habitación: yo la maté. A la chica de las fallas. A Elena. Y lo hice también que todos ustedes, imbéciles, me buscaron durante 20 años mientras yo les daba los buenos días en el portal. El padre Tomás retrocede, tropezando con la silla de visitas, sintiendo que el aire se ha convertido en plomo líquido. Sus manos tiemblan incontrolablemente, dejando caer el frasco de óleos al suelo, donde el cristal se hace añicos con un sonido que resuena como un disparo en el silencio de la madrugada. El sacerdote intenta procesar lo que acaba de escuchar. Su mente rechaza la información. Ese rostro demacrado es familiar, es conocido en toda Valencia, es un pilar de la comunidad, un médico jubilado, un filántropo, un buen vecino. La disonancia cognitiva es brutal. Usted está delirando, don Manuel, la medicación lo confunde, balbucea el sacerdote, aferrándose desesperadamente a la negación. Pero el anciano sonríe. Una sonrisa torcida, seca, desprovista de labios, que expone unos dientes amarillentos en una mueca que pertenece más a un cadáver que a un ser vivo. No hay delirio, cura, silba la voz desde la cama, cobrando una fuerza antinatural impulsada por la pura adrenalina de la revelación. Fui yo. Recuerdo la textura de su piel. Recuerdo el crullido de su reloj al apretar. Recuerdo el olor de la tierra mojada cuando la enterré en el Turia mientras los fuegos artificiales estallaban en el cielo. Yo decidí cuándo respiró por última vez. Yo fui su Dios esa noche. Y ahora quiero que traigas al jefe de homicidios, porque si me muero sin decírselo a él, mi arte se perderá para siempre. El shock es absoluto. La habitación comienza a girar para el clérigo. No está frente a un pecador arrepentido, está atrapado en una jaula con un depredador alfa que, incluso al borde de la aniquilación física, sigue disfrutando del sabor de la cacería. El secreto de confesión choca violentamente con el deber cívico y el horror moral. El asesino le está describiendo detalles, minucias espeluznantes, el color exacto del paraguas rollo bajo la luz de la farola, la marca del hilo de lana de su propio abrigo, la disposición exacta del cuerpo en la fosa clandestina. Cosas que no estaban en los periódicos. Cosas que jamás se filtraron en los foros de Internet. La verdad, desnuda, cruda y monstruosa, se impone en la habitación borrando cualquier duda. El padre Tomás, pálido como el yeso, sudando frío bajo el alzacuellos, comprende que acaba de convertirse en el recipiente del secreto más oscuro y buscado de las últimas 2 décadas. Un cold case acaba de resucitar en la sala de cuidados paliativos, está ardiendo con la intensidad de 1000 soles. Sin mediar otra palabra, huyendo de esa sonrisa cadavérica que parece devorarle el alma, el sacerdote sale corriendo al pasillo, empullando a una enfermera. Sus pulmones arden. Llega al mostrador de control, agarra el teléfono fijo con las manos manchadas de sudor y marca el número de emergencias, saltándose la centralita del hospital. Su voz no es más que un gemido fracturado cuando el operador de la policía responde. Manden a la unidad de homicidios.
A los jefes. A todos. Al hospital clínico, habitación 312. Es él. El monstruo del 2003. Se está muriendo y quiere hablar. Al otro lado de la línea, a varios kilómetros de distancia, en la quietud de las 3 de la madrugada en la jefatura superior, el inspector de guardia, un oficial joven que apenas era un niño cuando Elena desapareció, se queda petrificado con el auricular pegado a la oreja. El eco de ese caso fantasma, de esa mancha imborrable en el historial de la policía valenciana, acaba de detonar como una bomba de relojería que llevaba 20 años escondida bajo sus pies. El protocolo salta por los aires. Las radios cobran vida con estática y gritos. Los pasillos de la comisaría, antes sumidos en el letargo de la guardia nocturna, se llenan del eco de botas corriendo sobre el linóleo. En cuestión de minutos, una comitiva de vehículos camuflados, con las luces azules cortando la niebla y sin sirenas para no alertar a la prensa, cruza la ciudad durmiente a 140 kilómetros por hora, saltándose semáforos en rojo, en una carrera frenética y desesperada contra la misma muerte. Tienen que llegar antes de que el monitor cardíaco dibuje esa línea plana y definitiva. Tienen que llegar antes de que el asesino se lleve su asquerosa y brillante confesión a la fosa. La ciudad duerme, inconsciente de que el demonio que aterrorizó sus calles, el vecino perfecto de sonrisa afable, está a punto de arrancarles la venda de los ojos de la forma más brutal y despiadada imaginable. El reloj corre. El abismo está abierto de par en par, y la verdad está a punto de salir a borbotones, tiñendo de rojo la memoria de toda una generación. El chirrido de los neumáticos sobre el asfalto húmedo fue el preludio de un terremoto social que nadie vio venir. Las unidades de homicidios no corrían con semejante urgencia desde hacía décadas. Los coches patrulla, sin sirenas para no alertar a los buitres de la prensa, pero con las luces azules barriendo frenéticamente las fachadas de los edificios dormidos, se detuvieron frente a la entrada de urgencias del hospital clínico como una jauría que finalmente ha acorralado a su presa tras 20 inviernos de rastro perdido. El inspector Jefe, un hombre cuya carrera entera había quedado marcada a fuego por el fracaso de 2003, bajó del vehículo con un movimiento mecánico, casi sonámbulo. Sentía el peso de su placa en el pecho como si estuviera hecha de plomo fundido, una carga que le recordaba cada noche de insomnio, cada botella de whisky vaciada frente al tablero de corcho donde el rostro de Elena seguía preguntando por qué. Sus botas golpearon el linóleo del hospital con un eco seco, autoritario, rompiendo la paz artificial de la madrugada. Cada paso hacia la planta 3 era un viaje al pasado, un descenso a las alcantarillas de su propia memoria donde los archivos sin resolver gritaban en la oscuridad. Al llegar a la puerta de la habitación 312, el aire se volvió sólido, casi imposible de respirar. El sacerdote estaba allí, sentado en un banco del pasillo, con la cabeza entre las manos y los hombros sacudidos por un temblor que no era de frío. Sus ojos, al cruzarse con los del policía, reflejaban un horror primario, el vacío absoluto que queda cuando la fe se choca de frente con la depravación pura. No hubo necesidad de palabras. La mirada del clérigo lo decía todo, la bestia está adentro y lleva puesta la piel de un santo. Al cruzar el umbral, el inspector se detuvo en seco, sintiendo un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. El choque visual fue una bofetada de realidad distorsionada que le hizo dudar de sus propios sentidos. Durante 20 años había imaginado a un monstruo, a un paria, a un ser que exudara maldad en cada poro de su piel podrida. Pero lo que vio bajo la luz cenicienta de los monitores médicos fue a don Manuel. El doctor Manuel. El hombre que había recibido la medalla de oro de la ciudad por su labor humanitaria. El pediatra que había auscultado a los hijos del inspector, que había acariciado sus cabezas con manos suaves mientras les recetaba jarabe para la tos. El pilar de la burguesía valenciana, el hombre de los modales impecables, el filántropo que presidía las galas de caridad. Verlo allí, reducido a una osamenta cubierta de piel cetrina y translúcida, conectado a tubos que siseaban como víboras mecánicas, era una blasfemia contra la lógica y la moral. Pero los ojos de Manuel estaban vivos. Eran los mismos ojos que el inspector había proyectado en sus peores pesadillas, fríos, inteligentes, desprovistos de cualquier rastro de remordimiento o empatía humana.
El anciano giró la cabeza con un esfuerzo sobrehumano, el cuello crujendo como ramas secas, y una sonrisa mínima y cruel se dibujó en su rostro demacrado. «Ha tardado mucho, inspector», siseó con una voz que parecía venir de ultratumba, cargada de un regocijo que helaba la médula. «Estaba empezando a pensar que la muerte me ganaría la partida antes de que usted tuviera que admitir, cara a cara, que yo siempre fui más inteligente que todo su departamento». El inspector no respondió, el silencio era su única defensa contra la rabia que amenazaba con hacerle saltar sobre el moribundo. Sus dedos enguantados sacaron una grabadora digital del bolsillo de su gabardina. La colocó sobre la mesilla metálica, entre botes de pastillas caducas y vasos de agua estancada. El clic del encendido sonó en la habitación como el percutor de un arma lista para disparar. La habitación 312 se convirtió instantáneamente en una burbuja aislada del resto del universo, un confesionario laico donde la verdad iba a brotar como bilis negra. Afuera, Valencia seguía girando, ajena al hecho de que su vecino más ilustre estaba a punto de confesar que era el diablo. «Nombre completo para el registro», ordenó el oficial con una voz que luchaba por mantenerse firme ante la magnitud del shock. «Usted sabe perfectamente quién soy», respondió el moribundo, saboreando cada sílaba, disfrutando del poder que aún ejercía sobre el hombre de la ley. «Soy el hombre que le enseñó que el mal no necesita esconderse en los callejones oscuros. El mal se sienta en la primera fila de la ópera, el mal cura las fiebres de sus niños y el mal le da los buenos días en el portal con una sonrisa de abuelo bondadoso. Soy Manuel, y hoy, antes de que el cáncer termine lo que ustedes no pudieron empezar, voy a contarle paso a paso cómo borré a Elena de la existencia y cómo me reí de ustedes durante 2 décadas». Lo que siguió fue un descenso a una locura metódica y escalofriante. Manuel no hablaba con el tono de un pecador buscando clemencia. Hablaba con el orgullo de un artista describiendo su obra maestra. Con una riqueza de detalles que solo el verdadero perpetrador podía poseer, comenzó a reconstruir la noche de las fallas de 2003. Describió la textura de la lluvia fina golpeando el paraguas rojo. El color exacto de las luces de neón reflejándose en los charcos de la calle San Vicente. Recordó cómo la siguió desde la salida de la biblioteca, manteniendo la distancia exacta, moviéndose entre las sombras de los casales falleros con la paciencia de un depredador que conoce su territorio. Confesó haber utilizado sus vastos conocimientos de anatomía para saber exactamente dónde presionar, cómo anular el sistema nervioso de la joven en un segundo, cómo silenciar un grito antes de que naciera en la garganta. Habló de la logística, de cómo había estudiado previamente las rutas de las patrullas policiales para saber que esa noche estarían desbordadas por la fiesta. Relató cómo limpió la escena y el cuerpo con productos químicos quirúrgicos, con una minuciosidad enfermiza, asegurándose de que ni el perro más adiestrado ni el forense más brillante pudieran encontrar una sola célula de su ADN. El inspector escuchaba, sintiendo náuseas físicas, dándose cuenta de que durante 20 años, este hombre se había burlado de cada protocolo, de cada técnica de investigación, de cada esperanza de la familia. Era un duelo de ajedrez macabro donde el tablero había sido la vida de una chica inocente, y el médico de confianza de la ciudad había jugado con las piezas blancas desde el primer movimiento, adelantándose a cada jugada de la policía. ¿Por qué? Fue la única pregunta que el inspector pudo articular, con la garganta seca. La respuesta de Manuel fue un susurro cargado de un veneno narcisista. Porque podía. Porque ella era la encarnación de una perfección que yo, en mi soberbia, decidí que no merecía existir sin mi permiso. Un rechazo insignificante en una cafetería semanas antes, una mirada de desprecio hacia un hombre que ella consideraba un anciano invisible. Fue suficiente para sellar su destino. Ella no sabía que estaba despreciando a un Dios que decide quién vive y quién muere. La megalomanía del asesino llenaba cada rincón de la habitación, asfixiando cualquier rastro de decencia. El relato continuaba, desgranando la elección del lugar en el Turia, la frialdad de la tierra, la colocación exacta del reloj plateado como un trofeo de su victoria. Y mientras las palabras fluían, el monitor cardíaco empezó a pitar con una frecuencia errática, anunciando que el final estaba cerca, pero Manuel aún no había terminado de soltar su revelación más letal. Una confesión que estaba a punto de destrozar los cimientos de la ciudad entera y dejar una cicatriz eterna en el alma de Valencia.
El aire en la habitación 312 se ha vuelto un veneno invisible, una atmósfera tan densa que los pulmones del inspector parecen llenarse de esquirlas de vidrio con cada bocanada. No es solo el relato de un asesinato, es la disección de una traición sistemática a la confianza de toda una civilización. Manuel, con la piel pegada a los pómulos como un tambor de guerra macabro, no se detiene. Su voz, aunque es apenas un siseo, tiene la fuerza de un huracán que arranca las máscaras de hipocresía que Valencia ha lucido durante 2 décadas. Ustedes buscaban a un monstruo en las cloacas, inspector, se burla el anciano, mientras una gota de sudor frío recorre la sien del oficial, pero no se daban cuenta de que yo cenaba con sus superiores, que yo firmaba las altas médicas de sus hijos, que yo era el invitado de honor en las mismas mesas donde se discutía mi propia captura. La confesión se vuelve más oscura, más personal, más insoportable. Manuel relata con una precisión quirúrgica cómo utilizó su estatus de médico eminente para desviar sospechas sin siquiera pronunciar una mentira directa. Habla de las reuniones en el club náutico, de las partidas de golf con jueces y empresarios, de cómo su presencia en los círculos más altos de la sociedad valenciana le otorgó un escudo de invisibilidad que ninguna prueba de ADN podría haber atravesado. El inspector siente un impulso eléctrico, una rabia volcánica que le quema los dedos y le tienta a desconectar el respirador, a silenciar esa voz llena de soberbia antes de que termine de escupir su veneno. Pero está encadenado a su deber, atrapado por la grabadora que gira implacable, capturando cada confesión de este demonio con bata blanca. Recuerdo el funeral, continúa Manuel, y una chispa de deleite sádico brilla en sus ojos vidriosos. Estuve allí. En la primera fila. Lloré con la madre de Elena. Le puse la mano en el hombro y le prometí que el culpable pagaría. Sentir el temblor de su cuerpo bajo mi palma, sabiendo que yo era el arquitecto de su ruina, fue la sensación de poder más pura que he experimentado jamás. Ustedes buscaban pistas, yo buscaba el placer de verlos fracasar en mi propia cara. La crueldad del relato es tan absoluta que el oficial tiene que apartar la mirada, fijándola en el monitor cardíaco donde la línea de vida empieza a dibujar picos erráticos, un electrocardiograma que parece bailar al ritmo de la psicopatía más pura. Pero el clímax del horror llega cuando Manuel menciona la caja de seguridad. En el Banco de Valencia, inspector. Calle 412. Allí está la prueba final que su incompetencia nunca halló. El reloj plateado de Elena. Se detuvo a las 12:04. La hora exacta en que el mundo se volvió un lugar más oscuro para ella y más glorioso para mí. El anciano tose, una tos seca que suena como huesos rompiéndose, y un hilo de sangre negra asoma por la comisura de sus labios. La urgencia médica se dispara, las enfermeras se agolpan tras el cristal, pero el inspector les hace una señal imperiosa para que esperen. No puede permitir que la medicina salve a este hombre antes de que la verdad termine de ser exhumada. La confesión entra ahora en un terreno pantanoso, un laberinto de nombres y complicidades involuntarias. Manuel describe cómo utilizó su influencia para que ciertos informes forenses fueran priorizados de forma que se pasaran por alto detalles que hoy, 20 años después, cobran un sentido aterrador. Menciona a colegas, a asistentes, a personas que confiaron en su autoridad médica para validar coartadas que nunca existieron. La ciudad de Valencia, afuera de esas paredes estériles, todavía no sabe que su héroe es el villano más retorcido de su historia contemporánea. El inspector imagina el impacto de estas palabras cuando salgan a la luz, la caída de pedestales, la revisión de cientos de casos, la sombra de la duda que se cernirá sobre cada acto de caridad que Manuel lideró. Es un efecto dominó que amenaza con derribar las instituciones mismas. No solo la maté a ella, susurra Manuel, su respiración volviéndose un estertor agónico, maté la fe de todos ustedes. Les demostré que el mal es ordenado, que el mal es respetable y que el mal puede darles la mano sin que sientan el frío de la muerte. El monitor cardíaco lanza una alarma prolongada, un pitido estridente que anuncia el colapso inminente de los sistemas del anciano. El inspector se inclina sobre la cama, agarrando los barrotes metálicos con tal fuerza que sus nudillos se vuelven blancos. Diga el nombre del cómplice, Manuel. Sé que hubo alguien más que le ayudó con el coche aquella noche, sigue el oficial en un susurro desesperado. Pero el asesino solo le devuelve una mirada de triunfo final,
una última burla grabada en una cara que ya empieza a adoptar la rigidez del mármol. El misterio del Cold Case de 2003 está resuelto, pero el precio de esa resolución es un abismo de desconfianza que acaba de abrirse bajo los pies de toda la ciudad, una herida que no cerrará con el arresto de un cadáver, sino que sangrará eternamente en la memoria de los que quedan. Gemini Noi. El pitido final del monitor cardíaco fue una sentencia de muerte para el hombre, pero el acta de nacimiento de una verdad insoportable. Una línea plana, roja y constante que marcó el fin de la agonía de Manuel y el inicio del calvario de toda una ciudad. El inspector no esperó a que los médicos cubrieran el cadáver con la sábana blanca. Salió de la habitación 312 con la grabadora digital apretada en su mano como si fuera una granada a punto de estallar. Sus pasos resonaron en el pasillo, ignorando las miradas interrogantes de las enfermeras y el llanto silencioso del sacerdote. El aire fuera del hospital era frío, cargado de esa humedad valenciana que se mete en los huesos, pero para él era el primer aliento de realidad en 20 años. Pero el secreto ya no era suyo. En la era de la información instantánea, el silencio es una moneda que se devalúa en segundos. Un mensaje de WhatsApp, una llamada filtrada desde el centro de control, un rumor que corre más rápido que la luz por las redacciones de los periódicos digitales. Antes de que el primer rayo de sol tocara la cúpula de la catedral, los teléfonos de Valencia empezaron a vibrar al unísono. Un terremoto digital. Cold Case de 2003 resuelto. El doctor Manuel confiesa en su lecho de muerte. Los titulares, escritos con una urgencia febril, caían como bombas sobre una población que aún no se había tomado el primer café. La incredulidad se transformó en una rabia sorda que recorrió las avenidas principales, desde la ciudad de las artes hasta los barrios más humildes. El pediatra. El filántropo. El vecino ejemplar. El nombre de Manuel, antes sinónimo de bondad y respeto, se convirtió en un veneno que todos querían escupir. Las redes sociales ardían con fotografías del médico en eventos benéficos, cada sonrisa suya ahora reinterpretada como una mueca de depredador. Shock total. Una herida cerrada en falso que se abría de golpe, sangrando desprecio y desolación. Mientras la ciudad despertaba en medio del caos, una comitiva policial de élite se detenía frente a las puertas de mármol del Banco de Valencia. No había sirenas, solo el rostro pétreo de los oficiales que sabían que estaban a punto de abrir la caja de Pandora. El director del banco, pálido, con las manos temblorosas y el sudor frío empapando su camisa de seda, giró la llave maestra en el santuario de las cajas de seguridad. El aire allí abajo era rancio, metálico, el olor del dinero y los secretos guardados bajo llave. Caja 412. Un pequeño receptáculo de metal que contenía la prueba definitiva de una infamia. El inspector se puso los guantes de látex, el sonido del plástico estirándose resonando como un trueno en el silencio sepulcral de la cámara acorazada. Al abrir la tapa, el tiempo se detuvo. Allí estaba. Sobre un trozo de terciopelo deslucido, el reloj de pulsera plateado de Elena. La esfera estaba rayada, el cristal agrietado por una presión que solo el odio puede ejercer. Las manecillas, congeladas para siempre a las 12:04 de una noche de marzo de 2003. Verlo fue como recibir un golpe en el plecho solar. Era un objeto pequeño, mundano, pero cargado con el peso de 20 años de injusticia. No era solo una prueba forense, era el trofeo de un cazador que se había burlado del mundo. El inspector lo observó y, por un segundo, creyó escuchar el eco de los fuegos artificiales de las fallas, el grito ahogado en la calle San Vicente y la risa silenciosa de Manuel en los pasillos del hospital. El Cold Case estaba técnicamente cerrado, pero la apertura de esa caja de seguridad acababa de liberar un horror mucho mayor, la certeza de que el mal absoluto puede vivir entre nosotros, ser amado por nosotros y morir en paz mientras nosotros custodiamos sus reliquias sin saberlo. El reloj ya no marcaba las horas, pero el cronómetro del juicio social acababa de empezar a correr y Valencia no estaba preparada para lo que estaba a punto de descubrirse sobre el resto de la vida del respetado doctor Manuel. Pero el reloj de Elena no era el final de la pesadilla, sino la llave de un sótano mucho más profundo y oscuro de lo que nadie se atrevía a imaginar. Mientras el inspector sostenía aquel trofeo de plata en la cámara acorazada del banco,
una pregunta gélida empezó a cristalizarse en su mente: ¿por qué un hombre tan meticuloso, tan obsesionado con el control, guardaría una sola prueba durante 2 décadas? La respuesta no estaba en el banco, sino en el lugar donde Manuel había pasado la mayor parte de su vida adulta, el lugar donde se suponía que la vida era protegida y celebrada. La clínica privada de la calle Colón, un edificio señorial de techos altos y mármol reluciente, se convirtió en el epicentro de la mayor operación policial en la historia de Valencia. Ya no era una investigación sobre un asesinato aislado, era una cacería forense para desenterrar el legado de un depredador en serie que se había escondido detrás de una bata blanca y una reputación intachable. El precinto policial cortó el paso a la élite de la ciudad que todavía acudía, confundida y horrorizada, a las puertas de la clínica donde sus hijos habían sido atendidos por el buen doctor. El registro comenzó en la penumbra de una oficina que olía a libros antiguos y lavanda. El equipo de la policía científica, equipado con escáneres láser y reactivos químicos de última generación, empezó a desmantelar la vida de Manuel pieza a pieza. Tras una estantería de pesada madera de roble, un sensor térmico detectó una irregularidad en el muro. Un espacio hueco. Un secreto dentro de un secreto. Al derribar el tabique, el aire que salió de la estancia oculta estaba viciado, impregnado de un olor metálico y químico que hizo retroceder a los agentes más curtidos. No era un despacho médico, era un archivo del horror. Filas de archivadores meticulosamente etiquetados no con nombres de pacientes, sino con fechas y descripciones breves: la joven del abrigo azul, 1997, la estudiante del puerto, 2008, la enfermera de guardia, 2012. El shock en el departamento de homicidios se transformó en una náusea colectiva. Elena no había sido una anomalía, había sido solo un capítulo en un diario de muerte que abarcaba casi 30 años de impunidad absoluta. Cada archivador contenía trofeos que helaban el alma. Un pendiente solitario, un mechón de pelo atado con hilo quirúrgico, una fotografía robada momentos antes del ataque. La meticulosidad del pediatra era enfermiza, cada entrada incluía anotaciones clínicas sobre las reacciones de sus víctimas, analizadas con la frialdad de un científico observando a un insecto bajo el microscopio. El mapa de Valencia en la pared de la habitación oculta estaba plagado de chinchetas rojas, muchas de ellas coincidiendo con desapariciones que habían sido clasificadas como huidas voluntarias o casos archivados por falta de pruebas. La ciudad entera se convirtió de repente en un cementerio potencial. El pánico se apoderó de las familias que tenían casos sin resolver, el teléfono de emergencias colapsó con miles de llamadas de padres que, décadas después, empezaban a conectar los puntos de por qué aquel doctor tan amable se interesaba tanto por sus tragedias personales. La investigación se expandió como una mancha de aceite hacia una propiedad rural que Manuel poseía en las afueras, en una zona aislada de la Albufera. Mientras el sol se ponía sobre los campos de arroz, las unidades de georradar empezaron a barrer el terreno, buscando alteraciones en la densidad de la tierra. El silencio del campo solo era roto por el pitido constante de las máquinas, un sonido que se volvía frenético cada vez que encontraban una anomalía bajo el barro. No buscaban una fosa, buscaban un sistema de ocultación. El doctor había utilizado sus conocimientos sobre la descomposición y los agentes químicos para acelerar el borrado de evidencias. Cada vez que la pala golpeaba algo sólido, un escalofrío recorría la espina dorsal de los investigadores. Valencia estaba a punto de descubrir que su vecino más respetado no solo había matado a una joven en las fallas de 2003, sino que había estado alimentando una oscuridad insaciable mientras la ciudad dormía, confiada en que el mal siempre tiene un rostro reconocible. El caso Elena ya no era un cold case resuelto, era la puerta de entrada a un matadero oculto bajo la apariencia de la más exquisita decencia burguesa. La Albufera, ese espejo de agua dulce que abraza a Valencia con la promesa de atardeceres dorados y paz bucólica, se convirtió esa noche en el epicentro de una pesadilla arqueológica. Bajo el manto de una niebla espesa que se arrastraba entre los arrozales, los focos de alta potencia de la policía científica cortaban la oscuridad como cuchillas de luz blanca, revelando una escena que parecía sacada de las catacumbas de la historia más negra de España. El georradar no dejaba de emitir ese pitido agudo, rítmico, insoportable, que indicaba que el suelo bajo sus pies estaba plagado de secretos.
No eran solo restos, eran estratos de una crueldad metódica que se extendía a lo largo de décadas. Cada palada de tierra removida por los antropólogos forenses era un grito sordo que emergía del fango. El barro de la Albufera, denso y arcilloso, había actuado como un conservante macabro, manteniendo intactas las pruebas de que el doctor Manuel no solo era un asesino, sino un coleccionista de vidas truncadas. El primer hallazgo en la finca rural fue un contenedor metálico, sellado al vacío con pericia quirúrgica y enterrado a 3 metros de profundidad bajo el suelo de un antiguo almacén de aperos. Al abrirlo, el aire se saturó de un aroma a formol y olvido que hizo que varios agentes tuvieran que retirarse para vomitar. Dentro, perfectamente preservados en recipientes de cristal líquido, se encontraban órganos, pertenencias y fotografías que correspondían a mujeres desaparecidas desde finales de los años 80. La precisión con la que cada elemento había sido catalogado era la prueba definitiva de una mente que no conocía el remordimiento, solo el hambre de control. La ciudad de Valencia, que seguía el despliegue a través de las redes sociales y las ediciones especiales de los informativos, entró en un estado de luto colectivo que pronto derivó en una paranoia nacional. Ya no se trataba solo de Elena, se trataba de una generación entera de mujeres que habían caminado por las mismas calles que un depredador protegido por el prestigio de su bata blanca. La indignación en las calles de la ciudad era un rugido eléctrico. Grupos de ciudadanos se agolpaban en las cercanías de la clínica de la calle Colón y de la finca de la Albufera, contenidos apenas por cordones policiales que parecían insuficientes ante la marea de rabia. ¿Cuántas más?, gritaban las pancartas escritas a mano alzada. Las iglesias se llenaron de gente encendiendo velas por nombres que apenas empezaban a aparecer en las listas oficiales de víctimas probables. El Colegio de Médicos emitió un comunicado de urgencia, con manos temblorosas, tratando de distanciarse de una sombra que amenazaba con manchar a toda la profesión. El monstruo de la Albufera, como ya lo llamaban los tabloides, había dejado un rastro tan extenso que el sistema judicial mismo se veía desbordado. La unidad de desaparecidos de la Guardia Civil tuvo que reabrir cajas que llevaban 30 años acumulando polvo, encontrando en los archivos de Manuel detalles que solo alguien que estuvo presente en el momento del rapto podría conocer. Pero el horror alcanzó su punto álgido cuando, cerca de la orilla de la laguna, los perros de la unidad canina marcaron un punto bajo las raíces de un sauce llorón centenario. Allí, enterrada en una fosa común improvisada pero oculta bajo capas de cal viva para acelerar la descomposición, se encontró la prueba de que el mal de Manuel no se limitaba a pacientes o desconocidas. Los restos óseos, pequeños y frágiles, indicaban la presencia de víctimas cuya edad desafiaba cualquier comprensión del horror. La luz de la luna se reflejaba en el agua estancada de los arrozales mientras los científicos, de rodillas en el barro, recuperaban piezas de un rompecabezas humano que nunca debió existir. El silencio en la finca era absoluto, solo roto por el roce de los pinceles sobre los huesos y el susurro del viento entre las cañas. Valencia ya no era la ciudad de las flores y la luz, era el escenario de un cold case infinito que se ramificaba en 1000 direcciones, una red de muerte tejida por un hombre que había muerto en una cama de hospital, robándole a la justicia la oportunidad de mirarlo a los ojos en un banquillo. La sensación de impotencia era un nudo en la garganta de toda la nación, una herida abierta que supuraba la verdad más aterradora: el diablo no vive en el infierno, vive en la casa de al lado y te desea un buen día cada mañana. Las luces del laboratorio central de la Policía Nacional no se apagaron durante semanas, convirtiéndose en faros de una vigilia amarga que mantenía a toda Valencia en vilo. El aire allí dentro estaba cargado de ozono, electricidad estática y el peso insoportable de los vestigios humanos recuperados de la Albufera. Los técnicos, moviéndose con una solemnidad casi religiosa, procesaban cientos de muestras de ADN, cruzándolas con una base de datos de personas desaparecidas que no dejaba de crecer. Cada coincidencia positiva era una descarga eléctrica que recorría los pasillos de la comisaría, cada nombre que salía de la impresora era una familia que, tras décadas de naufragar en la incertidumbre, chocaba finalmente contra la roca de una realidad devastadora. Padres ya ancianos, apoyados en bastones, y hermanos que habían pasado media vida intentando olvidar, hacían cola en silencio para entregar su saliva, su sangre y su última pizca de esperanza residual,
Solo para confirmar que el monstruo que les arrebató su mundo era el mismo doctor que, en ocasiones, les había dado el pésame en aquellos años de búsqueda estéril. El oprobio nacional se concentraba en esas muestras químicas, en esos tubos de ensayo que contenían la prueba de que Manuel había operado como una deidad de la muerte bajo el amparo de una sociedad que se negaba a ver más allá de las apariencias. Mientras tanto, en el corazón del distinguido barrio de l'Eixample, la mansión de la familia Manuel, antaño un símbolo de la aristocracia médica y el buen gusto, se había transformado en un búnker de vergüenza y desesperación. Las persianas valladas no podían ocultar el colapso psicológico que ocurría en su interior. Doña Carmen, la viuda del hombre que ahora toda España maldecía, se encontraba sumida en un estupor catatónico, rodeada de fotografías de viajes a la nieve, cenas de gala y bautizos que ahora se sentían como escenas de una película de terror rodada en el jardín del Edén. Sus hijos, profesionales, respetados que llevaban el apellido que ahora era sinónimo de infamia, se enfrentaban a la destrucción total de su identidad. Cada recuerdo de su infancia estaba contaminado por la sospecha de lo que su padre hacía mientras ellos dormían o estudiaban en el extranjero. Los investigadores, durante los interrogatorios, observaban los rostros desencallados de la familia buscando una chispa de complicidad, pero solo encontraban el vacío de quienes han descubierto que el suelo bajo sus pies es, en realidad, una fosa común. La tragedia de los Manuel era una réplica exacta del trauma de la ciudad, nadie sabía realmente con quién compartía la mesa. Pero el verdadero giro sísmico ocurrió en la sala de análisis audiovisual, un búnker insonorizado donde dos inspectores escuchaban, una y otra vez, las grabaciones recuperadas de la habitación oculta de la clínica. No eran solo monólogos de jactancia. En la cinta número 47, grabada en una noche de tormenta de 2012, el abismo devolvió la mirada con una voz que no pertenecía a Manuel. Entre el siseo del equipo de grabación antiguo, se escuchaba un segundo lluego de pulmones, una respiración más joven, más pesada, y el sonido inconfundible de guantes de látex estirándose. «¿Está lista, doctor?» «El sedante ha hecho su efecto», decía una voz masculina, pausada, casi profesional. La respuesta de Manuel, un murmullo de aprobación paternal, heló la sangre de los analistas. No era una confesión de soledad, era la evidencia de una tutoría en el arte del asesinato. El cold case de Valencia acababa de mutar en algo mucho más peligroso, la certeza de que Manuel había tenido un aprendiz, un cómplice que no solo le ayudaba con el trabajo pesado de trasladar los cuerpos a la albufera, sino que compartía su apetito por la oscuridad. La búsqueda de este espectro vivo se convirtió en la prioridad absoluta del Estado. Los archivos de personal de la clínica de los últimos 30 años fueron escaneados en busca de aquel que hubiera mostrado una lealtad inusual hacia el doctor. Enfermeros, camilleros, estudiantes en prácticas que desaparecieron del mapa tras la jubilación de Manuel. La sospecha de un cómplice vivo inyectó una nueva dosis de terror en la población. El monstruo ya no era un cadáver en un depósito, sino alguien que podía estar caminando por la calle Colón en este preciso momento. Alguien que conocía los secretos de las fosas y que, quizá, continuaba el legado del maestro. La voz en la grabación era el rastro de un depredador activo, un discípulo que había aprendido a ocultarse tras la misma máscara de respetabilidad burguesa que Manuel perfeccionó. El inspector Jeffe, sentado en su despacho frente a la transcripción de la cinta 47, comprendió que el cierre del caso de Elena era solo el prólogo de una guerra mucho más larga. La ciudad no podía empezar a sanar porque el cómplice, la sombra que movía los cuerpos mientras el doctor firmaba recetas, seguía respirando el aire de Valencia, oculto a plena luz del día, esperando que el polvo del escándalo se asentara para volver a cazar. Emini Noy. La sombra no murió en la habitación 312. Mientras el cadáver de Manuel se enfriaba bajo una sábana blanca, el eco de aquella respiración en la cinta número 47 se convertía en una soga que apretaba el cuello de la justicia valenciana. La búsqueda del aprendiz no fue una investigación ordinaria, fue una operación de contrainteligencia quirúrgica, llevada a cabo en los sótanos de la jefatura por un equipo diezmado por la desconfianza. ¿Quién era el hombre que decía «está lista, doctor?» La respuesta no estaba en los bajos fondos, ni en los registros de delincuentes sexuales, ni en las listas de sospechosos habituales. Estaba en el espejo.
estaba en el mismo corazón del sistema que juró proteger a las víctimas. Los analistas de biometría de voz trabajaron en un búnker digital, comparando la frecuencia, el timbre y las sibilancias de aquel siseo de 2012 con las intervenciones públicas de cientos de funcionarios. Cuando los algoritmos finalmente arrojaron un resultado con un 99% de fiabilidad, el silencio en la sala fue más aterrador que cualquier grito. El nombre que apareció en la pantalla no era el de un extraño. Era el de Julián, el actual subdirector del Instituto de Medicina Legal, el hombre que había supervisado las autopsias de los restos encontrados en la Albufera apenas unos días antes. El shock se transformó en una parálisis fría. Julián, el pupilo predilecto de Manuel, el joven y brillante médico forense que llegó a la clínica de la calle Colón como becario a finales de los 90 y que, bajo el ala del maestro, ascendió meteóricamente en la administración pública. Era el infiltrado perfecto. Durante 2 décadas, Julián no solo ayudó a Manuel a trasladar y ocultar cuerpos, él era el encargado de limpiar los informes forenses desde adentro, de extraviar muestras de ADN por error administrativo, de asegurar que ninguna pista técnica llegara jamás a manos de los investigadores de homicidios. El sistema no falló por incompetencia, fue saboteado por un arquitecto de la impunidad que vestía la misma bata que los que buscaban la verdad. La detención se planeó como una operación de guerra. No podían permitirse una filtración. El inspector Jeffe, con el corazón martilleando contra sus costillas, lideró el asalto en mitad de una sesión técnica en el Instituto Forense. Julián no opuso resistencia. No hubo persecuciones ni disparos. Al ver entrar a los agentes, simplemente dejó el escalpelo sobre la mesa metálica, se quitó los guantes de látex con una parsimonia irritante y miró al inspector con una sonrisa gélida, idéntica a la que Manuel lució antes de expirar. El doctor siempre dijo que usted era persistente, inspector. Pero llega tarde. El arte ya está completo, susurró mientras le ponían las esposas. La caída de Julián fue el golpe de gracia para la inocencia de Valencia. Si el doctor Manuel era el monstruo oculto tras la filantropía, Julián era el parásito que se había alimentado de las instituciones mismas. El juicio que siguió fue un desfile de horrores que mantuvo a la nación entera pegada a las pantallas, pero sin la catarsis de ver a Manuel en el banquillo, la sensación de injusticia permanecía como un sabor amargo en la boca. Julián confesó, no por arrepentimiento, sino por el mismo orgullo narcisista que consumió a su mentor. Describió con frialdad funcionarial cómo ayudó a Manuel con Elena en 2003, cómo el paraguas rojo fue un descuido que casi los delata y cómo perfeccionaron sus métodos en los años siguientes. Habló de las víctimas de la Albufera como si fueran simples ejercicios de anatomía, casos de estudio en una carrera de depravación compartida. El cold case de la calle San Vicente se cerró formalmente, pero al hacerlo, abrió una grieta en la fe pública que ninguna sentencia de prisión permanente revisable podría sellar. Las familias de las víctimas, finalmente con nombres y restos que enterrar, se reunieron en una vigilia silenciosa frente al lecho del río Turia, el lugar donde todo comenzó a romperse 20 años atrás. Hoy, Valencia intenta respirar de nuevo, pero el aire ha cambiado. La ciudad de la luz, de la pólvora y de las flores camina ahora con los hombros encogidos, consciente de que la oscuridad no es algo que viene de fuera, sino algo que puede incubarse en los despachos más brillantes y en las sonrisas más amables. El caso de Elena, el cold case que definió a una generación, ya no ocupa los titulares de última hora, pero su legado es una cicatriz indeleble en la memoria colectiva. Las cámaras de seguridad son más numerosas, los protocolos forenses son más estrictos, pero la confianza se ha evaporado. En la habitación 312 del Hospital Clínico, una nueva cama recibe a otros pacientes, y en la calle Colón, la clínica de Manuel ha sido demolida, convertida en un solar vacío que nadie se atreve a comprar. Sin embargo, cuando la lluvia de marzo cae sobre los adoquines húmedos de la calle San Vicente y los fuegos artificiales de las fallas estallan en el cielo, los valencianos no pueden evitar mirar por encima del hombro. El monstruo ha muerto y su aprendiz está tras las rejas, pero la pregunta sigue flotando en el viento húmedo del Mediterráneo: ¿cuántos más caminan hoy entre nosotros, con batas blancas y manos limpias, esperando que el mundo olvide para volver a empezar? La justicia llegó tarde, llegó fría y llegó rota,
recordándonos que en el laberinto de la maldad humana, a veces el hilo de Ariana solo nos conduce a un espejo donde el reflejo es el de nuestra propia e indefensa normalidad. El caso está resuelto, el expediente está archivado, pero la sombra de 2003 será para siempre el fantasma que vigila los sueños de una ciudad que aprendió, de la forma más cruel, que los peores secretos son aquellos que guardamos en la luz del día. El ciclo se ha completado. La verdad ha salido a la luz, pero el precio ha sido la pérdida de la inocencia de toda una comunidad. El caso de Valencia 2003 deja de ser un misterio para convertirse en una advertencia eterna sobre la fragilidad de la confianza.